grabar. Ok. Entonces, bienvenidos a la clase número 1 de Historia Universal. El día de hoy vamos a ver las corrientes historiográficas, vamos a ver las fuentes históricas. Vamos a empezar con la parte, ¿no? De la primera parte de esta materia, que es definir la historia, ¿no? Básicamente es lo que vamos a hacer, y las fuentes y todo esto que les estaba contando. Entonces, escríbeme tu duda, Miguel. Aquí estoy al pendiente en el chat para que lo escribas con toda confianza. Esta es la unidad 1, ¿no? Se titula La historia. Esta primera unidad, aquí está el temario, igual que en la UNAM, es definición, fuentes históricas, corrientes, ciencias auxiliares. El día de hoy nada más vamos a ver por cuestión de tiempo, pues la definición, las fuentes y las corrientes, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? A ver, chicos, pues bueno, vamos a empezar con esta parte de la historia, ¿no? Siempre, todas las materias, uno debe comenzar definiendo, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿Qué es esa ciencia que vamos a estudiar? Pues fíjense, la historia para empezar, ¿qué es? Pues es una ciencia, claro, pero es una ciencia social, ¿no? No es una ciencia exacta, no es una ciencia natural, ¿no? ¿Por qué es social? Porque se encarga de la sociedad del hombre. Pero ¿qué estudia de esta sociedad? El pasado, ¿no? Lo que ya no está, lo que ya no podemos ver. Entonces estudia el pasado del hombre, digamos, y cómo se ha transformado, ¿no? A lo largo del tiempo. Un ejemplo serían las diferentes civilizaciones humanas, ¿no? Entonces tenemos varios elementos. Es una ciencia social que estudia los hechos trascendentales del pasado, ¿verdad? O sea, esos acontecimientos que marcaron un antes y un después. Por ejemplo, el sismo de 1985, no sé, la guerra de reforma, la independencia de México, son hechos que han cambiado, ¿no? Pero sobre todo que han transformado a la civilización humana. Entonces tenemos estos elementos. Pueden escribir su apunte, ¿va? Déjame ver la duda que me están diciendo, oh, profe, yo tengo apuntes de las materias, porque hice esta vuelta UNAM. Ok. Entonces tienes apuntes. Ok. Entonces, bueno, porque hice esta vuelta. Ok. Entonces, ¿cuál es tu duda? Bueno, ahorita espero que le escribas, ¿va? Entonces, si dices que tienes apuntes, ok. Bueno, ahorita me escribes, ¿va? Ok, entonces, esto es la historia, ¿verdad? Una ciencia social. ¿Y cuál es su objeto de estudio? ¿Qué le importa a la historia? Pues es cómo se transforma el ser humano, ¿no? A lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. ¿Y cómo se clasifica? Pues es una ciencia social porque interpreta, trata de entender, trata de comprender los procesos sociales, ¿verdad? Por ejemplo, las revoluciones burguesas, las luchas de independencia y demás procesos, ¿no? Y además esto está enfocado en el hombre. Ese es su objeto de estudio, eso es su materia. Lo que me importa como historiador es estudiar cómo el hombre se ha transformado en el tiempo. Eso es lo que a mí me importa como historiador, ¿no? Por ejemplo, o historiadora. Pero hay otro aspecto importante. Aquí la definición sí se las pueden preguntar. Es importante que tomen el apunte, que la tomen en cuenta, qué es la historia, ¿no? Porque sí les pueden preguntar, ¿no? ¿Y qué tipo de ciencia es, ¿no? Social y humanista. Ahorita vamos a resolver preguntas de esto. No se preocupen, de todo siempre traigo preguntas para que ustedes puedan como delimitar su tema, ¿no? Básicamente. Ok, ¿será con los que ya tengo? Aprenme, déjame checar. Sí, yo creo que sí te van a servir bastante, Miguel. Los apuntes que ya tienes, claro que te van a servir. Lo que puedes hacer es como apuntar lo más importante y agregarle la información, ¿no? O sobre todo las preguntas, es lo que más te va a servir. Porque si ya tienes apuntes, lo que más te va a servir, por ejemplo, para ahorita son las preguntas, ¿no? Que seas capaz de responder estas preguntas, ya le hiciste, ¿va? Pero sí te van a servir tus apuntes. Estoy muy segura que sí te van a servir. Ahora, fíjense, vamos a otro tema importante, que son las fuentes históricas y su clasificación. Este año preguntaron mucho sobre este tema. Sobre este tema fue tema de examen del último, ¿verdad? ¿En qué se basan los historiadores? A ver, espérenme, una pregunta. ¿En qué se basan los historiadores para definir la historia? Pues básicamente lo que hacen para definirla, para explicarla, para construirla, son las fuentes. Eso es lo que vamos a ver. El historiador lo que hace
Exactamente, las fuentes escritas, las fuentes materiales. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué usa el historiador? Miren, les voy a dar un ejemplo. Fíjense. ¿Cómo le haría un historiador para conocer el pasado? O sea, ¿estarán ustedes de acuerdo que no podemos viajar al pasado? Para mí sería un sueño increíble viajar al pasado y observar todos los procesos, cómo han sido todos y cada uno de ellos, todos los procesos históricos en la historia del hombre. Pero ¿qué creen? No puedo viajar en una máquina, ¿sí? Yo creo que, ¿quién ha tenido ese sueño? No sé si alguno de ustedes, ¿no? No puedo viajar. Entonces, ¿qué me queda? Las fuentes. Ajá. ¿Y qué son las fuentes? Pues las fuentes son los vestigios, los objetos, lo que queda del pasado, los restos materiales, testimonios que nos proporcionan información sobre el pasado. Son las huellas del pasado. Es como si el historiador fuera un investigador, ¿no? ¿Qué puedo usar para recrear ese pasado? Las fuentes, los restos, los vestigios, ya sean materiales, testimonios. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican. Y entonces el historiador, para conocer ese pasado, para definir esa historia, lo que hace es interpretar estas fuentes. Trata de explicar. O sea, si yo, por ejemplo, imagínense que por donde vivo hay una pirámide, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi fuente? La pirámide. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer varios estudios, voy a buscar, me voy a apoyar de un arqueólogo, me voy a apoyar de diferentes disciplinas para poder entender por qué esa pirámide está ahí y qué hace. Mi única pista es la pirámide. ¿Cómo lo voy a lograr? No sé. Piensen, por ejemplo, en los egiptólogos, ¿no? Estos lugares son increíbles, son enigmáticos y tienen que reconstruir la historia de qué pasó ahí. Y de hecho, ahora hacen uso de tecnología, pueden hasta recrear los rostros. Si han visto que hay hasta recreaciones de los gobernantes egipcios, por ejemplo, o de los lugares donde habitaban, ¿no? Entonces, el historiador tiene estas herramientas. Es lo único que tiene. No tenemos más, no podemos viajar. Y entonces, estas fuentes, pues las analizas, las cuestionas, las verificas y también tienes que determinar que son auténticas. No te vas a dejar guiar por cualquier cosa que encuentres. Tienes que verificar que esto sea correcto. Entonces, chicos, importante hasta aquí que llevamos, ¿no? Apenas vamos a arrancar. Pues saber qué es la historia, ¿no? Es una ciencia social que pues estudia los hechos que han transformado, ¿no? Básicamente a las civilizaciones humanas. ¿Cómo estudia esta historia? ¿Cómo construye el conocimiento histórico? Mediante las fuentes, que son vestigios, ¿verdad? Básicamente. Hola Ángel, qué bueno que estás por aquí. Es que invito a mis alumnos del curso pasado, chicos, por eso le hago así como que mucha confianza, ¿verdad? Porque ya ya nos conocemos desde hace, ¿qué? Desde octubre que nos conocemos, ya casi un año que nos conocemos. Como se ha alargado tanto el examen, pues yo sigo aquí dándoles curso, ¿verdad? Básicamente. Ay, anda por aquí Salvador. Qué bueno que andes por aquí, Salvador. Ay, qué tristeza. Perdón, chicos, ya me voy a apurar. Es que ando muy nostálgica porque, pues, uno se encariña con sus alumnos, ¿no? Pero bueno, ya mis alumnos hicieron examen y, pues, bueno, ahora sigue una generación nueva, ¿verdad? Básicamente. Excelente, chicos. Oh, bueno, ya no voy a llorar. Estas fuentes, ¿cómo se clasifican? También pregunta UNAM, ¿verdad? También nos pregunta cómo se clasifican. Fíjense, eso está muy sencillo. Con este esquemita, creo que está, bueno, según yo, me gustó cómo me quedó como muy claro según yo, ¿verdad? Entonces, estas fuentes las podemos clasificar en directas y en indirectas. Las directas, pues son básicamente las que se crean o no sé, las que nos dan información de primera mano. Es la versión original. Nadie lo ha explicado, nadie lo ha interpretado. Por ejemplo, pueden ser materiales, ¿no? Piensen en todo lo material. Cráneos, utensilios, templos, fortalezas, pueden ser monedas, tratados, que son las escritas, pueden ser gráficas, que serían como más actuales, ¿no? Obviamente porque estos son inventos del siglo, básicamente del siglo XIX, ¿no? La fotografía, el video, todo esto es más actual. O pueden ser orales, ¿no? Testimonios, leyendas, mitos. Por ejemplo, aquí les puse el mito del lago Ness, ¿no? No sé si han escuchado no sé si alguno de ustedes han escuchado sobre el monstruo del lago Ness, que es toda una leyenda ahí, ¿no? Luego les contaré. ¿Sí las has escuchado, Miguel? Pero sí vieron que no es real y que fue parte de unos granjeros
que para darle popularidad al lugar inventaron que había un monstruo así como submarino, como no un monstruo, como un tipo de dinosaurio. Y ya después se descubrió que no era realidad. Eso fue cuando yo era niña. Yo me acuerdo cuando era niña era una historia así como bien común y ay, que el monstruo del lago Ness, ¿no? Y que no sé qué. Y hace muy poco se descubrió que era para darle popularidad al lugar. Entonces, pues no, es un mito, ¿verdad? Pero bueno, así están las directas. Ajá. Son las de primera mano, las que están, las originales, ¿no? Materiales, escritas, gráficas, orales, o las indirectas, esas son elaboradas por personas que no participaron en los hechos originales. Es como si yo, por ejemplo, encuentro una pirámide, hago mi investigación y luego hago un libro. El libro sería una fuente indirecta, ¿verdad? A ver, espérame tantito. No le interrumpo. Sí, no te preocupes, Carlita. Ya les dije, cuando quieran pasar a saludar lo pueden hacer, con toda confianza. Échale muchas ganas y te deseo lo mejor mañana en tu examen. Vamos todos aquí a desearte la mejor de las suertes para que te vayas súper en tu examen, ¿va? Hasta luego, Carlita. Pórtate bien, échale muchas ganas. Ahí me cuentas cómo te fue mañana, me cuentas cómo te fue en tu examen, ¿va? Ok. Y entonces tenemos las directas y tenemos las indirectas, ¿verdad? Básicamente tenemos estas dos fuentes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí me expliqué bien la diferencia entre una fuente directa y una fuente indirecta? ¿Hay alguna duda? ¿Les quedó claro? Ahí váyanme avisando. Y si no, pues seguimos al otro tema, ¿verdad? Básicamente. Ah, tú lo hiciste hoy, Ángel. Sí vi que estaban ahí comentando de qué tan difícil estuvo, ¿verdad? Dicen que estuvo muy difícil, me contaron que la versión 6, que no sé cuál sea esa, no sé, y que estuvo bien cañona. Ok, todo bien, Marianita, excelente. Entonces estuvo muy difícil, todo bien, Miguel, excelente, muy bien. Ahora fíjense, te tocó la versión 5. Dicen que la 6 estuvo bien fea, pero bueno, quién sabe. Vamos a hacer el banco de preguntas, vamos a ver qué tan bien nos quedó este tema. Aquí nos vamos a verificar, ¿verdad? Básicamente. A ver, chicos, pueden responder en el chat o en el micro, como ustedes gusten. Dice, respecto al estudio de las ciencias sociales, la historia resulta ser una ciencia humanista, objetiva, auxiliar o material. A ver qué opinan, A, B, C o D. Ah, ¿verdad, Bere? ¿A poco no bien fácil? Regalado, ¿verdad? Es una ciencia humanista. ¿Por qué? Porque se enfoca en qué? En el hombre. Muy bien, Bere, muy bien, Miguel, muy bien, Areli. Excelente, están poniendo mucha atención. Eso es muy positivo. Hola, Brian, ¿cómo estás? Ahora, la 2 dice, la historia se define como, hay que leerlas bien, están como muy elaboradas las definiciones, pero luego nos vamos a dar cuenta cuál es la que no es, ¿no? Bueno, la respuesta correcta y las que no son. Dice, ¿es la justificación ideológica del pasado? ¿Eso es lo que busca? ¿Justificar el pasado, la ideología nada más? ¿O estudia el pasar del tiempo así, ¿no? Sin interrupciones. El estudio epistemológico del pasado o una ciencia humanista que estudia al hombre y los procesos históricos que lo transforman. Es bien importante que desde ahorita, chicos, lo sepan, si han presentado o no hayan presentado. En examen UNAM es un examen que es de comprensión de lectura. O sea, hay que leer perfectamente porque siempre vienen como que dos opciones parecidas que nos pueden confundir, pero hay que leerla con mucha atención. Hay palabras claves que nos van a ir orientando. Esto yo se los enseño a lo largo del curso. Los voy como entrenando con preguntas. Sí, yo uso muchas preguntas engañosas, ¿verdad, Ángel? Siempre uso preguntas engañosas. Nunca les pongo preguntas fáciles. Nunca, nunca, nunca. Porque tienen que acostumbrarse, ¿no? Desde ahorita. Ahora, vamos a la pregunta número 3. Dice, las fuentes históricas se pueden clasificar en, exactamente, directas e indirectas, ¿verdad? Y fíjense cómo la 3 y la 4 es básicamente como la misma pregunta, muy parecida, ¿ya la vieron? También eso hace mucho una... Este tema me lo pueden preguntar de diferentes formas. Yo trato de traer las preguntas de muchos bancos que he trabajado, de varias veces que he hecho el examen, para que ustedes puedan tener acceso a la mayoría de las preguntas y sea más sencillo, ¿verdad? Siempre trato de hacer eso, en la medida de lo posible. Tampoco soy adivina de preguntas, ¿eh? Porque no, tampoco, no resulta. Vamos a la 4. Dice, la construcción del conocimiento sobre el pasado es un proceso que implica la selección, análisis e interpretación de... Exactamente. Fíjense cómo en la 3, muy bien chicos, fuentes escritas, gráficas y materiales. En la 3 nos da la clasificación más general, directas e indirectas.
En la 4 nos da la clasificación un poquito más específica. Miren, vamos a regresar a la presentación. Aquí me da la primera pregunta de forma general, directas e indirectas. Y la siguiente pregunta dice, materiales, gráficas, orales, escritas. ¿Ya vieron? Pero es la misma pregunta. Me está diciendo, ¿qué usa el historiador para recrear la historia? ¿Cómo construye el conocimiento del pasado? Pues con las fuentes, ¿verdad? Y de hecho, estas fueron preguntas que vinieron en su examen, vinieron un poquito combinadas. Estas, las que tienen como el pumita, son las que vinieron, para que sepan por qué tienen el pumita. Ajá. Las otras no han venido, pero podrían venir. Uy, muy bien, Beren, muy bien, Bren. Miren, Bren poniendo un montón de atención. Muy bien, Marianita. Sí te vinieron, ya vieron, ¿eh? Miguel siempre Miguel y Mariana, mi barrio, que me respalda, y también Bren, que siempre me andan ahí respaldando para que no digan que, ay, la maestra es bien chorera. No, no, sí venían, ¿verdad? Ok, vamos a hacer la otra, ¿ok? Oye, Marianita, y sí vino las preguntas. Muchas gracias, Bren. Les digo que, ay, mis alumnos, ¿cómo te fue en la pregunta, Marianita? ¿Sí la pudiste resolver? ¿Sí te fue bien? Ahorita me comentas ahí. Muchas gracias, Bren. Vamos a resolver la última, que dice, los historiadores reconstruyen los procesos históricos mediante la... Esta pregunta también vino, y ¿saben qué? Está como bien rebuscada. Te fue bien, Marianita. Ya confirmaste un acierto, ¿ya ves? Ya lo hiciste. Excelente. Está como un poco rebuscada, si se dan cuenta, ¿no? Porque dice, bueno, narración detallada de sus fuentes secundarias y la comprobación de sus hipótesis. Recuerden que en historia no podemos comprobar nada, no podemos recrear ni, es como si yo les dijera, a ver, vamos a recrear la Revolución Francesa, a ver, recréala en la realidad. Puedes actuarla, pero no significa que vamos a recrear las mismas condiciones. Y tampoco podemos, o sea, no podemos experimentar con las sociales. Con las exactas sí podemos, pero con las sociales no podemos experimentar. Luego dice, la respuesta ya me la dieron. Interpretación rigurosa de sus fuentes primarias y uso del método crítico para verificar la autenticidad de sus documentos. Lo importante es la interpretación de las fuentes y verificar que sean auténticas para poder explicar el tema, ¿verdad? Porque dice transcripción de documentos, análisis de los hechos históricos por separado, o sea, no, debe haber una relación. Y luego dice interpretación de testimonios y el voto de confianza. Eso es como, a mí me da risa, ¿no? Porque es como, porque el historiador lo dice, o sea, por el voto de confianza entre ellos, porque nosotros lo decimos, pues no, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces es, primera palabra importante, interpretación. Segunda, así que se les queda en su mente, grabada, para que ya no estudien esto. Interpretación, voy a hacer jugar con sus mentes. Fuentes, autenticidad. Y ya con eso hablamos de cómo el historiador reconstruye, ¿verdad? Básicamente, llevas 3, Marianita, entonces seguro te fue bien en historia. Estoy muy segura. Qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué bueno? Ok. Bueno, esta ya es como una definición de historia, se las agregué aquí en el banco de preguntas, porque ¿qué creen? Que tenemos que ver lo de las corrientes historiográficas, ¿verdad? Aquí pues agregué la diapositiva, tienen ejercicios, tienen como más completa tienen completita la unidad 1, prácticamente. Vamos a las corrientes historiográficas rápidamente. Bueno, todavía tenemos tiempo, no pasa nada si nos tardamos un poco. Ok, las corrientes historiográficas. Este tema, les voy a ser honesta, no vino en el examen de este año. Pero chicos, no se confíen nunca. Ustedes deben estudiar los temarios completos. Yo les estoy dando como los temas y las preguntas del examen, ¿no? ¿Qué pasó? Pero a lo mejor este año a la UNAM se le ocurre meter este tema, ¿no? Para agarrarnos de sorpresa a todos. Entonces, este es un tema fundamental que casi siempre viene todos los años. Este año no vino, pero como bien nos confirma Marianita, sí vino en años pasados. Entonces, ustedes tienen que estar así como que súper avispas, ¿verdad? Dime, Giselle, aquí te leo tu pregunta, ¿eh? Aquí te escucho. Tú escribe o en el micro como tú quieras, yo te espero. Mientras tomo un poco de agua. Ok, bueno, aquí yo te espero aquí, Giselle, tú ahí escribes y tú me avisas, ¿va? En lo que les voy explicando, tú me apuntas ahí la pregunta, ¿va? O tu duda. Ok, ahí va la pregunta. Es que quiero que escriban rápido. Ok, dice, todas las áreas del examen tienen el mismo temario de historia y geografía. Sí, fíjate que el temario para historia universal, historia de México y geografía, viene igual el temario. Yo lo he estado revisando y no varía. En física he visto que varía, en mate, todas esas, pero en sociales no varía el temario, es exactamente el mismo.
no te preocupes. De hecho, yo mi curso lo doy enfocado en todas las áreas. Y ¿sabes qué? También te voy a contar algo del examen de este año. Este año no hubo división de temas por área. Los temas fueron los mismos para todas las áreas, nada más cambió las preguntas, pero no cambió. O sea, normalmente, por ejemplo, en área 3, supuestamente son las preguntas más difíciles, pero les voy a decir algo. Área 1 y 2, siento que el examen fue más difícil en estas materias que en el área 3. Área 3 fue muy fácil el examen, desde mi perspectiva, ¿no? Es Pero que tiene más demanda, ¿no? ¿Mande? La mayoría de las carreras de área 1 y área 2 tienen más demanda, según yo, por eso, o sea, por eso están más difíciles. O sea, no solamente de que incluyen más temas de matemáticas y de biología y de química, pero pues no sé. Bueno, o sea, igual porque tiene que ver por el área según, pero sí he visto que lo hace más difícil esas. ¿Verdad que sí, Mirna? O sea, aquí me la confirman. Es que yo lo vi más difícil. O sea, por ejemplo, o más que difícil, ¿saben qué? Preguntas muy raras, o sea, muy específicas. Porque siempre en área 3 te preguntan como que causas, consecuencias, etapas. Y ahorita en área 1 les hicieron unas preguntas así como de qué color es el caballo de Porfirio Díaz, ¿no? Así como que, o sea, preguntas tan, para mí no me gustaron, muy tontas. Luego le preguntar unas que me han salido que no le entiendo, o sea, bueno, me han dicho como una de por qué mataron al archiduque Vicente, o sea, Fernando. Pues no sé por qué lo mataron, solo sé que pues por eso inició la guerra, pero no sé por qué. Ándale, algo así. Así le pasó a varios. O sea, como por qué lo mataron, no me importa. Lo importante es saber que lo mataron y lo que detonó. Pero no se preocupen, yo ya armé ahora sí que mis temas para poderles dar esa información, porque tuve que reformular todo, ¿no? Después. Básicamente, se te facilitó mucho historia. La Revolución Rusa, creo que ya la conseguí, Ángel. A ver, luego te la mando a ver si me confirmas si es esa, por ahí la tengo. En área 3 viene pesado, en química, sí, Margarita, o a veces se voltea y no podemos saberlo. Esta vez le tocó a geografía súper pesado, historia súper pesado, pero otros años se puede cargar mucho en matemáticas, en física, entonces hay que estar como que al 100. Y qué bueno que desde ahorita ya están viendo estudiar, qué bueno, los felicito, porque pues imagínense, ¿no? Tenemos que estar la competencia está muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, chicos, pero bueno. Ya me voy a apurar, perdón, pero son cosas que les sirven, chicos, son cosas útiles, ¿no? Referentes a su examen. Área 3 y área 2. Ya, total, ya los conoces un poquito más. Mate y física se te facilitó, exactamente. Sí, es lo que vi que mate no estaba tan difícil y que física eran muchos conceptos, ¿no? Que estuvo más fácil que en otros años. Y la difícil fue geografía. Y tú, oh, bueno, así pasa. Ahora, vamos a ver este segundo tema rápidamente. Vamos a ver las corrientes historiográficas. Vamos a ver qué es esto de las corrientes historiográficas, ¿no? Miren, aquí lo que quiero que entiendan es la historia, chicos, antes del siglo XIX, nada más se narraba, nada más se describía, así como, bueno, el faraón Ramsés hizo esto, el faraón tal hizo esto y ya. No había explicaciones, no había como, bueno, por qué pasó, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las características. La historia era muy simplista, ¿no? Pasó esto, pasó esto, pasó esto. ¿Por qué? No sé. Pero nada más vamos a contar lo que pasó. Estaba muy limitado. Pero a partir del siglo XIX se empezó a buscar que la historia fuera más amplia, que tuviera una explicación más clara, ¿verdad? Y eso es lo que se conoce como corrientes historiográficas, que son orientaciones o perspectivas o puntos de vista para abordar a la historia. Se buscaba que la historia fuera una ciencia, ajá, porque antes la historia pues no se consideraba una ciencia, como las matemáticas, como la física, era muy diferente. Entonces, es importante que sepan que es una corriente historiográfica, ¿verdad? Es una orientación para abordar el estudio de la historia como ciencia. Es un punto de vista. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, van a surgir varias corrientes, la mesa le pueden llamar escuelas, y cada una de ellas va a proponer. Yo propongo que la historia se estudie desde lo económico. No, pues yo desde lo histórico. Yo pues desde este aspecto. O sea, cada una va a aportar una visión diferente. A eso me refiero con corrientes. Son formas de ver las cosas diferente, ¿no? Como si fueran diferentes lentes, ¿no? Básicamente. Vamos a ver el positivismo, materialismo, escuela francesa e historicismo. Son las 4 que UNAM siempre te pregunta, son las más usuales, las más repetidas. Te pregunta autores
y que lo relaciones con la corriente. Y a veces te puede preguntar en qué consiste, pero no mucho. No es muy detallada en este tema, es más general. Y de hecho, ajá, todo está junto en la pregunta, ¿verdad, Maranta? Exactamente, esa es la idea. Todo está ya junto en la pregunta. Y aquí en la diapositiva, aparte, chicos, les agregué un resumen. Miren, este resumen les va a ayudar mucho a estudiar el tema, porque están los autores. ¿Dónde lo tengo? A ver, espérenme, si lo tengo aquí. Ah, miren, aquí está el enfoque, la escuela y los autores. Este les va a servir mucho para resumen, como una guía de estudio. Se los sugiero mucho que lo tengan ahí en cuenta, si lo pueden imprimir, para que, si lo quieren modificar y que les quede más bonito, pues ya ahí me lo enseñan, ¿no? Si lo pueden hacer más bonito ustedes. Exactamente. Ahora, vamos a ver cada uno de estos aspectos, cada una de estas orientaciones de estas escuelas. Tenemos, por ejemplo, el positivismo. Ajá. El positivismo con Auguste Comte. Si ustedes aprenden positivismo y materialismo histórico, lo demás lo sacan por descarte. Es lo que más pone atención UNAM, ¿no? Y entonces, fíjense, bueno, pues surge a principios del siglo XIX. ¿Qué es lo que quiere esta corriente? ¿Cómo ve a la historia? Pues fíjense, a ver, eso es muy interesante. Lo que el positivismo hace es buscar el dato real, el dato exacto. O sea, los positivistas quieren demostrar los hechos históricos, quieren comprobar que efectivamente pasaron así y que existieron. Por eso para ellos lo más importante son las fuentes directas, ¿no? O sea, sin interpretación, así directamente lo que yo encuentro. Pretenden establecer leyes universales y utilizar el método científico. Lo que ellos querían hacer, aunque se escuche muy extraño, era que la historia pudiera ser como ciertamente, la historia nos ayudara como a predecir el futuro. Por ejemplo, fíjense, quería que fuera como las ciencias exactas. Eso es lo que quería el positivismo, ¿no? El dato real, el dato exacto, el método científico, las leyes universales. Por ejemplo, piensen en la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad es muy básica, ¿no? Obviamente hay una fuerza que básicamente jala, digamos, y por inercia, pues caen las cosas, ¿no? Esto es una ley, porque si tú avientas algo, por ejemplo, tengo aquí, ¿qué tengo? Una moneda, ¿no? Ay, si yo aviento esa moneda 56 veces, 56 veces va a ser atraída al centro de la Tierra y va a caer. Eso es una ley universal, algo que se repite. Pero el positivismo pretendía hacer lo mismo con la historia. Entonces era algo así como, cada vez que tú veas una manifestación social en la calle y la gente pintando paredes y se va a hacer una revolución. No, no es real. No podemos predecir el futuro con la historia. Puede que se dé una revolución, claro que sí, pero puede que no pase. Entonces, eso es lo que ellos querían comprobar. Ajá. Querían comprobar que la historia podía ser una ciencia exacta, que se podían crear leyes universales y que se podía utilizar el método científico. Eso es lo que quería hacer el positivismo. En síntesis, como aquí les puse, ¿no? Busca el dato real, el dato exacto y preciso, porque quiere comprobar y verificar los hechos históricos. O sea, ¿ustedes creen que haya forma de comprobar y de verificar por el método científico la Revolución Francesa? O sea, por el método científico que es observación, experimentación, todo eso. ¿Verdad que no? Es muy complicado que se pueda hacer eso. Muy, muy complicado, chicos. Es como si quisiéramos recrear el hecho histórico, ¿no? O sea, está como muy, muy, muy imposible. Pero bueno, todos hasta aquí sí les quedó claro en lo que se enfoca el positivismo en el método científico, ¿no? Eso es lo más importante. Si yo les pregunto, ahorita vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen, vamos a hacer ejercicio de esto. Si hay alguna duda, me avisan, ¿va? Vamos a ver el materialismo histórico. Fíjense, aquí tenemos a Karl Marx, ¿no? A Marx, ¿qué le importa? Para él, lo que mueve, a ver, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que mueve al mundo, chicos? Así si habláramos, ¿qué es lo que mueve a todo el mundo? ¿El dinero? El dinero. Sí, el dinero. Para Marx es lo mismo. ¿Y el amor no? ¿No hay amor? Ah, ¿el amor no mueve al mundo? Bueno, está bien, nos quedamos con dinero, estoy de acuerdo. El dinero es lo que mueve, o sea, para Marx todo se explica a raíz de lo económico, a raíz de lo material. Ajá. Esa es la diferencia con este señor, con Marx. Con Comte, en la ciencia, el método científico, el comprobar, el hacer leyes, quiero explicar, quiero demostrar, quiero comprobar. Con Marx es el dinero, ¿no? Dinero, dinero, eso es lo que le importa a Marx. Dice que eso es lo que mueve al mundo. Aquí como concepto, tenemos que el factor económico y las condiciones materiales son lo que determinan el desarrollo histórico. O sea,
Si nosotros quisiéramos estudiar cómo ha evolucionado el hombre, lo veríamos a raíz de lo material, de cómo ha ido evolucionando materialmente. ¿Y cómo lo podemos observar? Con los modos de producción y la lucha de clases. Ahorita les explico, este es un tema muy padre, les va a gustar. Ahorita vemos qué es esto. Entonces, toda esta teoría, esta perspectiva, habla de las de modos de producción, vamos a ver cuáles son esos, y la lucha de clases y el método dialéctico. Ahorita les explico eso. No crean, no es nada del otro mundo, es muy sencillo. Pero fíjense, hasta aquí lo importante, lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es esta primera definición, ¿no? El factor económico y las condiciones materiales son las que determinan el desarrollo histórico del hombre, ¿va? Básicamente. Sí, Miguel, en área 3 vino muy pesado, lo de sociales vino bien pesado, sí te lo confirmo, sí tienes mucha razón. Vino más como complicado. Yo, por ejemplo, no sentí tan pesado historia porque, bueno, pues yo ya domino la materia, ¿verdad? Pero sí, en general fue lo que sí muchos me comentaron que en esa área vino muy pesada, ¿no? Sí, sí tienes mucha razón. Pero no te preocupes, eso te va a ayudar mucho para área 3 sobre todo. En mi curso siempre está muy enfocado a área 3, ¿no? Mande. Ay, perdón por interrumpir. Tengo dudas si esto es lo mismo que el determinismo. ¿Son sinónimos o son diferentes? ¿De determinismo histórico? Sí. Determinismo histórico sería el positivismo. Sería positivismo o determinismo histórico. Entraría en la primera. Si quieres ponerle ahí positivismo o determinismo histórico, sería lo mismo. Ok, es que tenía dudas si era como lo mismo que el materialismo o es del positivismo. Okay, gracias. Ajá, o sea, sí, el positivismo se enfoca en lo científico, por eso se le llama determinista, ¿no? Porque es muy tajante, es como muy, solamente por medio científico podemos demostrar algo, por eso es muy determinante, ¿no? Y el materialismo, hablamos de que está enfocado en lo económico, esa sería como la diferencia. Ajá, el positivismo, ciencia, si lo pudiéramos agrupar en una sola palabra, ¿no? Si yo les digo positivismo, ustedes automáticamente piensan en ciencia, en demostrar. Y si yo digo materialismo histórico, pues pensamos en las condiciones materiales, en lo económico, en la riqueza, medios de producción, lucha de clases, lo podemos así como clasificar, ¿verdad? Ahora fíjense, aquí importantísimo, vamos a ver los elementos del materialismo histórico. Cuando me refiero a elementos, chicos, es como, imagínense, por ejemplo, un celular. ¿Cuáles serán los elementos o las partes? ¿De qué está compuesto un celular, ¿no? Pues una pantalla, un touch, etcétera. El materialismo histórico, sus componentes principales son estos. Hay una base ideológica y una base material. Ajá, ahí va, pero a ver, no se preocupen, no es tan difícil. Miren, la base ideológica, como su nombre lo dice, también se llama superestructura. Son las ideas, las creencias, las costumbres. O sea, para que un sistema económico funcione, está compuesto por dos partes. La parte ideológica, los valores, y la base material, ajá, que son las condiciones, todo lo que tenga que ver con lo material. Ahorita voy a enseñarles un esquemita más sencillo, para que me entiendan un poquito mejor. A ver, chicos, ¿ustedes cómo describirían al capitalismo? En cuestión de, ¿cuáles son las ideas normales en el capitalismo? ¿Cómo lo podrían definir? Tener poder de una cosa. Es exactamente poseer, ¿verdad? Lo normal en el capitalismo, por ejemplo, es tener. Lo normal es generar tu propio dinero, ¿verdad, Jair? Es un sistema egoísta, ¿verdad? Es un sistema competitivo. Eso es lo normal. Si yo, por ejemplo, a ver, siempre les hago esta pregunta a mis alumnos, es de costumbre. Si yo imagínense que allá afuera de mi casa hay un indigente, ajá, y yo le pido de favor, no sé, a Giselle o a Mirna, no sé, a Carlos, no sé, a Miguel. Oigan, chicos, es que necesito que me hagan un favor. Allá hay afuera hay un indigente. ¿Le podrían dar hogar? ¿Ustedes qué me contestarían? ¿Me contestarían sí o no? Ok, Bren, vete con mucho cuidado. Miguel me dice que sí. Suerte. Ya, luego nos vemos en una sesión para saludarlos, ¿eh? A ustedes aparte. Exactamente. Miguel nos dice que sí. También nos dice Brenda que sí. Ok, a rato se los mando, ¿eh? Entonces.
Miren, ¿por qué les hago este ejemplo? Porque a lo mejor si yo digo que no, tampoco soy una mala persona. Pero en el sistema en el que yo vivo, las ideas, las creencias, las costumbres, todo eso en el que yo vivo, que es un sistema capitalista, para mí no es normal. Para mí lo normal es que la persona trabaje, que la persona obtenga su propio sustento. Y no me hace una mala persona. Por eso el sistema funciona. Es como si yo le pidiera a los empresarios, donen su fortuna para la gente pobre. ¿Qué me van a decir? No. O sea, lo normal. ¿Mande? Obviamente les va a decir que no. ¿Verdad que no? Me va a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? O sea, ¿qué te pasa? No, ¿por qué? Porque es a lo que estamos acostumbrados. Ese conjunto de ideas, de creencias, le da la justificación para seguir existiendo. Porque para nosotros es normal trabajar, para nosotros es normal que haya ricos y pobres, que el sistema sea egoísta, que sea competitivo. A lo mejor estamos cómodos o no en el sistema, cada quien tendrá su opinión, pero es lo normal. Entonces, un elemento de ese sistema para que siga funcionando son las ideas, son las leyes, es la educación, es la religión. Todo eso contribuye para que el sistema siga existiendo. Por eso es la base ideológica. Cuando yo les diga base ideológica, ideas, no se complican, son las ideas que sostienen el sistema. Y la base material es todo lo que tenga que ver con lo económico, básicamente. Miren, por ejemplo, déjenme mostrarles mi esquemita que tengo aquí. Ahorita vamos con los modos de producción. Miren, aquí me gusta este esquema, me gusta mucho usar esquemas, porque fíjense, la superestructura es educación, incluso los medios de comunicación, la política, y la estructura, ¿ya vieron lo que es? La estructura o base material está formada por las fuerzas productivas, es decir, todo lo que requiero para producir algo. Por ejemplo, vean, materia prima, herramientas, mano de obra, ¿no? Y las relaciones de producción son quienes participan en el proceso. Por ejemplo, ya ven que está muy de moda, no sé si les ha pasado, que la gente ofenda y que te digan que eres un proletario, así te dicen, eres un proletariado de, ¿no? Nunca se ofendan, porque somos proletariados, porque no tenemos los medios de producción. Si tú eres dueño de una fábrica, de una empresa, eres burgués, y si no lo tienes, si lo que tú haces es rentar tu mano de obra, eres un proletariado. O sea, no pasa nada. Yo soy una proletariada. ¿Por qué? Porque bueno, ahorita no tengo salario, pero bueno, cuando doy cursos, tengo un salario y yo no soy dueña de la empresa. No tiene nada de malo. Ya que yo tenga mi empresa, ya soy burguesa, porque tengo los medios de producción. Ajá. Y no tiene nada de malo. Así que cuando ustedes los ofendan, diles, pues sí, no tengo los medios de producción. Ese es mi peor pecado. ¿Qué quieres que te diga? ¿No? O sea, nunca se ofendan cuando les digan eso. Simplemente es una persona que renta su mano de obra para trabajar y ganarse la vida dignamente. ¿Ok? Este tip siempre se los doy a mis alumnos por si les llegara a pasar. Porque hay cada gente que ofende que hoy no saben. Entonces, fíjense cómo el materialismo histórico pues está formado por, digamos, los elementos, la base ideológica y la estructura o la base material está formado por estos otros dos elementos que les decía, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer preguntas, ¿eh? No se preocupen. Si requieren que me regrese a la diapositiva para apuntar algo, me avisan, ¿va? Y aquí les hice un pequeño resumen de este tema, ¿verdad? Espérenme para que lo tengan ahí en su diapositiva. Ahora, otro aspecto importante de esto es que Marx ve a la historia como una sucesión de modos de producción. Aquí está la sucesión. La sucesión es uno tras otro. Eso es la sucesión, es un avance. Por ejemplo, fíjense, Marx clasifica la historia de esta manera, de cómo ha ido evolucionando los modos de producción. Un modo de producción es un sistema económico, es cómo se organiza un país básicamente, ¿no? En lo económico, cuánto, cómo, qué es lo que debe de producir, ¿verdad? Y entonces, fíjense, ¿qué fue primero? Pues la comunidad primitiva, pasamos al modo asiático, luego al esclavismo, luego al feudalismo, luego al capitalismo, al comunismo, y el estado ideal para Marx es el comunismo, porque fíjense, para Marx aquí ya no hay explotación, ya no hay propiedad privada. La explotación, la propiedad privada es lo que nos ha llevado a la desgracia, ¿no? A la injusticia, a la desigualdad. Entonces Marx estudia el capitalismo, lo critica y propone, ¿no? Un nuevo sistema, un sistema que sea igualitario, donde todos seamos iguales, donde todos ganamos lo mismo. Sabemos que eso no funcionó, ¿verdad? Pero era una buena intención, ¿no? Se intentó aplicar en
en Cuba, en la URSS, en Corea, bueno, sigue siendo socialista, ¿verdad? Básicamente, bueno, Corea del Norte, ¿verdad? Yo cuando, a ver, déjame checar este comentario que está muy interesante, que trataba mal a la que compraba lo de oferta y los que compraban rollos eran los más amables. Sí, así son, ¿verdad, Marenta? Sí, esa idea que tienen, esa idea tan grosera de ser como, así son las personas. Las personas son muy, discriminan mucho. Y en México, la verdad, te pueden discriminar por todo. O sea, yo tenía una amiga que tenía ojos verdes y, ay, o sea, le hacían bullying porque tenía ojos verdes. O sea, una que era muy gordita, le hacían bullying. Una que era muy alta, le hacían bullying. O sea, y la molestaban. Sí, la gente es muy clasista, es muy fea. Eso sí es cierto, Marenta. Me preguntan entre comunismo y socialismo. Miren, se usa a veces como sinónimo, pero lo correcto es que el socialismo es el sistema, digamos, económico, lo que se aplicó en la URSS, lo que se aplicó en Cuba, pero el comunismo es el siguiente nivel, porque en el socialismo se supone que todos son iguales, ¿no? Pero el único donde, digamos que la meta ideal a alcanzar es el comunismo. Ahí ya no existen clases sociales, ya no hay propiedad privada, ya no hay esa división clasista. Pero digamos que la idea era llegar a un estado socialista y luego al comunista. Es como un estado avanzado, digamos, es el nivel más avanzado. Pero siempre pasabas por una fase socialista y luego una fase comunista. Nada más están, no hay muchísima diferencia. Ándale, Mirna, me gusta mucho tu palabra. Es como ese estado utópico, ese estado perfecto, ese estado ideal. Te agradezco esa palabra, ya nos complementa muy bien la explicación. Y el socialismo es lo único real que se pudo aplicar, pero nunca ha habido un país comunista como tal, o sea, no ha existido. Vamos a ver ese tema de la URSS, les voy a platicar este tema, que está muy padre. ¿Verdad? Y entonces lo ve entonces como la asociación de modos de producción, ¿no? Aquí es donde él ve el avance. Para él el máximo avance, ¿cuál era? La utopía del comunismo, ¿verdad? Básicamente. Ay, chicos, son muy inteligentes, muy bien. Ahora, ¿qué más me falta de esto aparte? Déjame ver qué me falta. Maestra, ¿me puede repetir lo de las características del comunismo, por favor? Claro que sí. Mira, en el comunismo lo más básico es que ya no hay clases sociales y tampoco hay propiedad privada. Eso es lo más importante. Y las relaciones son de cooperación, porque en los otros sistemas, si te das cuenta, aquí le puse en el cuadrito, son de explotación, ¿no? Básicamente es el burgués que tiene la fábrica, la empresa, y explota al obrero. Porque si se dan cuenta, los empresarios normalmente, cuando tú trabajas en una empresa en la que sea, tú puedes generar la riqueza, pero no te vas a quedar con ella, porque la riqueza la va a tener el burgués, no tú. Tú puedes trabajar 6, 7 horas y te van a dar a lo mejor 500 pesos. Y el burgués se va a llevar 10,000 pesos de ti, ¿no? Eso pasa mucho en las escuelas, pasa mucho, es muy, muy común en los cursos, ¿no? Que al maestro pues nada más le pagan así como 100 pesos, ¿no? Y el dueño pues se lleva todo el dinero, pero pues es normal, así funciona el sistema, ¿verdad? Ya podemos estar o no de acuerdo. Y del comunismo son las características, ¿no? No hay propiedad privada, no hay clases sociales, las relaciones son de cooperación y no de explotación, ¿verdad? Ahora fíjense, también viene esta pregunta mucho que es el método dialéctico. ¿Qué es esto del método dialéctico? Miren, pues básicamente el método dialéctico lo usó Marx, ¿no? Donde confronta dos realidades contrarias, dos verdades. Esto se usa, chicos, para poder avanzar en el conocimiento, porque muchas teorías, muchas cosas son siempre cuestionadas, ¿no? O sea, hay digamos, una verdad, y de la contradicción podemos crear algo más avanzado. ¿Cómo se aplica aquí? Lo que decía Marx es que la lucha de clases es el motor de la historia, es lo que cambia la historia. ¿Por qué? Porque el cambio viene del conflicto. Cuando la gente está tranquila y conforme con lo que hay, no hay conflicto. Porque imagínense que todos fuéramos ricos y que tuviéramos educación y salud y todo, no pelearíamos. Pero para Marx, cuando hay una confrontación entre los burgueses que tienen todo y el proletariado que no tiene más que su mano de obra, viene una lucha, viene una confrontación. Para Marx la sociedad siempre está en conflicto, siempre se está peleando toda la vida. Y de eso, si tú los confrontas, que es una tesis con una antítesis, consigues una revolución, un cambio, y creas algo nuevo. Eso nuevo sería el comunismo, ¿no? Básicamente sería como el siguiente paso.
Porque fíjense, estas siempre están en conflicto. ¿Por qué? Por los medios de producción. Por ejemplo, las fábricas, las herramientas, la materia prima. Los burgueses tienen todo, los obreros no tienen nada. Y si estas dos clases siempre están en conflicto, siempre están en protesta, en cuestiones de conflicto, si acabamos con estas clases, ¿qué vamos a conseguir? Un sistema comunista, un sistema mejorado. Eso es más o menos el método dialéctico. Confrontar, ¿no? Básicamente, la lucha de clases. Así lo podemos entender un poquito más. Ahorita vamos a hacer preguntas de esto. Miren, vamos a hacer preguntas de materialismo. Ah, no, espérenme. Vamos a acabar de ver las corrientes, perdón. No, vamos a acabar de verlas. ¿Ok? Entonces acuérdense, chicos, espero no abrumarlos con tanta información. ¿Verdad? Voy a recapitular para que no nos perdamos. El positivismo, hablamos del método científico, leyes universales, de comprobar lo que ya pasó, de alguna forma, ¿no? El materialismo se enfoca en el factor económico, lucha de clases y la sucesión de modos de producción. Esas son como palabras clave. No creen que les van a preguntar, a ver, díganme, ¿y qué es el comunismo? Y qué? No, nada más te preguntan, ahorita vamos a ver las preguntas. Siempre se los explico así, y ya con las preguntas, ustedes pueden ver como que qué es lo importante. UNAM te pide más enlista, clasifica, separa, divide, no tanto como que explícame todo, ¿no? Es más como general, como más para clasificar. Es un examen para clasificar. ¿Todo bien? ¿Dudas? Avísenme, chicos. Y ahora, vamos a ver qué es el historicismo. Fíjense, pues ya vino Comte y dijo que pues teníamos que demostrar lo histórico. Y luego vino Marx y dijo, no, es lo económico. Y luego tenemos a Benedetto Croce y a George Collingwood, ¿ok? Y dice, a ver, te escucho. ¿Cómo crees tú que se debe estudiar la historia? Dice, a ver, chicos, ¿ustedes han pensado en la ciencia, en comprobar, en leyes universales? Padrísimo. Pero así, bueno, me acordé de algo. Padrísimo, ¿no? Pero la historia, ¿dónde está el historiador? ¿Dónde está la interpretación del historiador? Porque el que construye la historia, ¿quién es? El historiador. Entonces, el historicismo dice, bueno, todos los procesos humanos, todo lo que estamos viviendo, lo que vivimos, se dan en un contexto. Un contexto es un conjunto de circunstancias económicas, políticas, sociales, que cada uno vive, ¿no? Entonces, esos contextos son bien diferentes. Miren, les voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes sabían, pero en 1918 la humanidad tuvo que enfrentar una pandemia tremendamente horrible que fue la gripe española. En pleno contexto de Primera Guerra Mundial, atacaba a los más jóvenes. No había gran avance en medicina, no había antibióticos. Las personas prácticamente empezaban a vomitar sangre y se ahogaban. O sea, si ustedes creen que esto es horrible, no, esto fue lo más, yo desde mi perspectiva, de las pandemias más recientes, ¿no? Porque ha habido otras peores, pero del siglo XX, al menos del siglo pasado, esta fue una cosa horrible, chicos. Investiguen por ahí. Aparte se propagó así como ahorita. De hecho, fue muy sorprendente porque en ese año, pues apenas estaban los desarrollos en aviación. O sea, apenas estaban ahí despuntando. Entonces, ¿cómo se dispersó la enfermedad? Les voy a compartir el documental que yo me quedé así de, no manches. O sea, esto pasó en 1918. Pero fíjense, el contexto, la pandemia, pues no es el mismo virus, obviamente. La gripe española no es el mismo que el COVID, por ejemplo, pero si se dan cuenta, el contexto, o sea, la pandemia es lo mismo, ¿no? De alguna manera es una pandemia, pero el contexto, si lo comparamos actualmente, es diferente. Si se dan cuenta por qué los procesos históricos no se repiten en realidad. Siempre nos han dicho que la historia se repite. No, se repiten ciertos aspectos, pero la historia no se repite. O sea, la Revolución Francesa tuvo un contexto determinado. Si lo comparamos las pandemias, por ejemplo, que les decía, la gripe española, para empezar, no sabían que era un virus, no había medicina, no había avance, no había tecnología, no había nada. Y si lo comparamos con la actual pandemia, si ustedes se dan cuenta, hay tecnología diferente, hay avances médicos distintos, la gente piensa diferente, entonces los contextos cambian. Y eso es lo que hace el historicismo. Lo que importa para entender los procesos históricos es el contexto único e irrepetible en donde se dan, en donde se manifiestan. Así los podemos entender mejor, ¿verdad? Básicamente, y la atención pues la va a enfocar en la historia y en el historiador, porque el historiador es quien interpreta, es quien explica. Miren, les voy más o menos a decir cómo es esto.
Yo no puedo viajar al pasado, pero uso mis fuentes, ¿no? Y uso mis fuentes y entonces yo doy una explicación aproximada de lo que pasó. Nunca voy a poder dar la explicación real, pero obviamente es un proceso objetivo. Entonces, por ejemplo, hay un mito que es el del Pípila. Es muy difícil de comprobar porque ni siquiera se ha encontrado el cuerpo. De hecho, es un mito, déjenme decirles que sí es un mito, porque esto fue un invento, bueno, vamos a llamarle hipótesis histórica. Un historiador trató de explicar cómo logran entrar a la Granadita y entonces se le ocurrió pues decir que un personaje, un minero, logró todo esto con su losa en la espalda y todo eso. Se llama una hipótesis histórica, ¿no? O una mentira histórica, se puede decir. Entonces el historiador interpreta y trata de ser lo más objetivo, ¿verdad? Básicamente. Entonces, el contexto y el historiador es lo importante en la historia. Ajá. Espérenme, déjame ver, que si yo me voy a vacunar, ay, es que, ¿qué crees que me voy a ver muy ignorante y muy mal, pero, le he estado huyendo a la vacuna, se me va a pasar, se supone que ya debí, les voy a confesar algo, ¿ah? Esto lo voy a editar, pero debí haberme vacunado ya, y no fui. Tengo cierto, no quiero influenciarlos, nada más que estoy como terapeándome, ¿no? Tengo miedo, o sea, no sé, tengo miedo. A lo mejor me escucho Iba a ignorante. escepticismo porque la producía muy rápido, ¿no? Como que una vacuna necesita más pruebas. Bueno, amigos le da como que cosa. ¿Verdad que sí, Mirna? Bueno, o sea, no sé si me escuchan, no quiero, chicos, así que influenciar en su opinión, ¿no? No quiero para nada hacer eso, porque sé cada quien, ¿no? Pero a mí me da miedo, porque pues nunca habíamos enfrentado una pandemia como esta, y bueno, obviamente hasta hace un siglo que les tocó, y pues a mí me da miedo, o sea, no sé, ya si alguien me convence, pues me voy a vacunar, ¿va? Digo, la gente que se ha vacunado, la gente que conozco, no le ha pasado nada. Conozco varias personas que se han vacunado y no les ha pasado nada, ¿verdad? Y siempre es el riesgo de las vacunas. Es normal que pasen casos raros, pero a mí me da miedo. No puedo evitarlo, ¿verdad? Voy a trabajar así, pero sí me quiero vacunar, Bere, porque sí lo voy a hacer, Bere. Porque más para dar clase, pues me expongo, ¿no? Aquí no, pero si llego a regresar a presencial, pues sí me expongo. Entonces, sí quiero vacunarme, más bien debo vacunarme porque tampoco me van a contratar en ningún lugar. Tu maestra de química dice que sí, le creemos a tu maestra, Beri. Vamos a creerle a su maestra de Beri. O sea, yo nada más es mi miedo, pero vamos a creerle porque ella tiene bases, ¿no? Y conoce más del tema que nosotros. Sí nos vamos a vacunar, Beri, te lo prometo, les voy a enseñar mi vacuna, ¿eh? Va. Exactamente. Sí, también me da miedito, pero pues chicos, tenemos que vacunarnos, ¿no? Y es por el bien de todos, pero es normal que tengamos miedo, ¿verdad? Eso vamos a aceptarlo, ¿verdad? Bueno, ya que se acabamos, chicos, nos damos con lo que es la vacuna que sea muy efectiva. Sí, pues esperemos que no tenga nada raro, ¿eh? Ok, vamos a la escuela francesa. Miren, por ejemplo, la familia de Miguel se vacunó y no pasó nada. Entonces, pues sí, chicos, hay que vacunarnos. Nada más dejen que me quite un poquito la incertidumbre y el miedo y yo me voy a vacunar, se los prometo, ¿va? Porque pues yo no puedo influenciar en eso, ¿no? Así que es como muy personal de cada quien, ¿verdad? Pero ya tenemos pruebas de que es efectiva y que no está pasando nada. Entonces, yo les aviso. Ok, ahora fíjense. Viene ahora la escuela francesa o escuela de los anales, así viene en su examen por lo general como escuela de los anales. Una palabra clave para historicismo, perdón chicos, ahorita que para no adelantarme, para historicismo podemos dejarlo como el contexto histórico único e irrepetible y la interpretación del historiador, ¿va? Con eso te queda. Así que el contexto histórico será como tu palabra clave para que puedas como determinarlo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Ahora vamos con la última corriente historiográfica, que es la escuela francesa. La escuela francesa o escuela de los anales tiene principal representante a Fernand Braudel y a Marc Bloch. Surge en Francia y bueno, para ellos ¿qué es importante? Fíjense, ellos van un poquito más allá. O sea, a ver, sí, ok, que tenga objetividad la historia está padrísimo, ¿no? El factor económico, pues sí es importante. El contexto histórico, pues sí. Pero ¿qué crees? La escuela francesa busca lo que es una explicación multifactorial, o sea, diferentes causas. Cuando uno quiere estudiar historia, chicos, es muy complicado porque un proceso histórico puede tener, o sea, 10,000 causas. Hace poco, no, bueno, cuando empecé la carrera de historia, ya hace algo de tiempo,
hace como 2 años, yo creo, me mandaron a leer un libro sobre las causas de la Revolución Francesa. Y ese libro, chicos, trae como 80 causas y analiza una por una. Entonces, no inventes. Claro, UNAM te pregunta nada más la más importante, no se preocupen, no les voy a enseñar las 80 causas. Pero es muy difícil porque un proceso histórico puede tener muchas explicaciones. Puedes verlo desde lo económico, por ejemplo, la Revolución Francesa. Incluso se habla de una especie como de que los masones estaban involucrados ahí, por ejemplo, estas fraternidades, ¿no? O que era económico, o que era social, o que era político. Y entonces la escuela francesa lo que quiere hacer es que es multifactorial. Un proceso histórico puede tener muchas perspectivas y muchas causas, no una sola, porque si no la limitas, ¿no? La Revolución Francesa, la independencia de México. Cuando vemos independencia de México, ¿cómo vemos? Causas internas, causas externas, y hay un montón, ¿no? Entonces, eso es el enfoque multifactorial. Muchas razones, muchas causas, ¿verdad? Y además de que es multifactorial, si quieren ponerle que es la historia total, también se conoce como la historia total, obviamente se auxilia pues de la antropología, de la geografía, de la economía, se auxilia de diferentes ciencias. Y también estudia otros actores, ¿no? Estudia a los pueblos, a las clases sociales bajas, porque la historia era como muy elitista, ¿no? Era muy, muy elitista la historia, como que nada más vamos a estudiar gobernantes, nada más vamos a estudiar guerra, no. Y los vencidos, siempre la historia la ganan los vencedores. ¿Dónde están los pueblos vencidos? ¿Dónde están las clases sociales, no? Por ejemplo. Entonces es una explicación más amplia la escuela francesa. Déjame ver, me sentí engañada por la independencia de México. Sí, Marianita, dejen que les voy a contar cuando veamos el tema de independencia de México, la relación entre Hidalgo, entre Allende, Josefa, es fascinante. O sea, les voy a enseñar la independencia de México, una perspectiva más realista, ¿no? Como que conozcan a los personajes. Es muy padre. Y vas a ver varios engaños que te han hecho en la historia, ¿verdad? Exactamente. Miren, aquí está el resumen, chicos. Por ejemplo, el materialismo, ¿no? Que te gusta, me habías contado que te gustaba mucho. Luego te hago unas recomendaciones por ahí de libros y cosas muy interesantes o documentales muy padres. Te voy a recomendar el de la Revolución Rusa y Anastasia. Yo me quedé así, no inventes. O sea, con lo de Anastasia, el destino de la familia, está muy padrísimo. Te los voy a empezar a mandar. Los mando al grupo y ya quien los quiera ver, ¿va? Fíjense, aquí como resumen, ya nada más para acabar con las preguntas, ya para que nos vayamos, porque ya son las 6. No pasa nada si nos tardamos un poco, ¿verdad? No pasa nada. Dice, por ejemplo, el enfoque científico, ¿no? Positivismo. Materialismo histórico, lo económico. Historicismo, es básicamente lo histórico. Y el enfoque multifactorial con la escuela de los anales, ¿verdad? Sí me habías comentado de esa, Ángel. Mira, Marenta, esta de los últimos ares, te la recomendamos mucho. Ángel ya la vio, me la he recomendado, me hace muy buenas recomendaciones Ángel para que la veas, seguro te va a gustar y luego platicamos, ¿va? Hacemos un debate por ahí. Ya la vio, tenemos que hacer otra. Ok, vamos a hacer este ejercicio. Espérenme, vamos a hacer el ejercicio y las preguntas para que ya se vayan a descansar. Dice, el positivismo, ¿dónde lo vamos a relacionar el positivismo? A ver, piénsele. Ajá, con Auguste Comte, exactamente. Y en contenido, miren, el estructuralismo, ¿saben? También lo estudia, también, UNAM te pregunta más como el autor, que es Levi Strauss, les voy a agregar en un cuadrito, casi no te preguntan nada de eso, pero entra aquí en corrientes historiográficas también. Entonces tenemos a Auguste Comte en positivismo, y en la parte de medio, si se dan cuenta, les pregunta, ¿no? ¿A qué corriente corresponde? Vamos a empezar, ya sé, con la primera. Yo la voy a leer y ustedes me dicen, ¿no? Por ejemplo, el devenir histórico se observa según las condiciones materiales del hombre. ¿A qué le suena? ¿Positivismo, materialismo, escuela de los anales o historicismo? Materialismo histórico de Marx y Engels. Excelente. Materialismo histórico, Marx y Engels. Muy bien. Ahora dice, el progreso científico y tecnológico es lo que refleja el avance de la humanidad. Y es posible crear leyes históricas. Positivismo. Exactamente, con Auguste Comte, ¿verdad? Muy bien. Excelente.
Y luego dice, la historia debe ser total y enfocarse en estudiar los procesos colectivos y sociales. Como historia total, ¿qué recuerdan? Nos quedan dos. Ajá, escuela francesa o escuela de los anales. ¿Y qué autores se acuerdan? A ver si se acuerdan de los autores. Baudel y Bloch, ¿va? Muy bien. Y obviamente, pues el historicismo, el contexto histórico es único y particular y hay que establecer leyes universales. Y tenemos a Collingwood y Benedetto Croce, ¿verdad? Este ejercicio lo pueden resolver. Miren, aquí está el ejercicio para que lo hagan en PowerPoint. La ponen completa en PowerPoint y la pueden hacer. Y acá viene la solución. ¿Sí la puse? Ah, miren, sí, aquí está la solución, ¿va? Excelente. Traigo ¿cuántas preguntas? Ah, nada más son 6, no son muchas. Vamos a resolver rápidamente las preguntas para que ya se vayan a descansar. Esta está rapidísima. Dice, relaciona las corrientes históricas con sus representantes. Esta pregunta ha venido en varios años anteriores. Se repite mucho. Ojalá se repita este año, ¿verdad? Que es muy común en área 3, muy, muy común. Ok, ¿qué vamos a responder? Corrientes históricas con sus representantes. ¿Verdad? Ah, exactamente, Ángel, con que se aprendan 2 o 3. Ah, la diapositiva está en Classroom. No sé si todos estén en Classroom. Ahorita les voy a pasar la clave en el grupo, ¿va? Para que puedan entrar. Está en la diapositiva y está, ahorita voy a subir un quiz aparte para que se puedan autoevaluar. Entonces ya me respondieron que es la A. Vamos a ver, 1 sería D, Benedetto Croce. 2, materialismo histórico con Marx, positivismo con Comte. Y 4, escuela, ajá, muy bien. La respuesta de la 1 es A, ajá. Ahorita van a ver las respuestas en la siguiente diapositiva. Dice, es una característica del positivismo. A ver, ¿cuál será? Analizar la interconexión de los hechos, sustenta la historia con base en la ciencia, ¿es una teoría a favor de la clase obrera o niega el darwinismo? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 2? ¿Qué les suena? La B, porque fíjense, lo relacionamos positivismo con ciencia y ya nos da en automático. Muy bien. Ahora fíjense, el materialismo histórico considera que las ideas y valores de la sociedad determinan su base económica, que el factor económico es determinante en la historia, el espíritu niega la materia o la sociedad es un conjunto de estructuras. ¿Qué les suena que el materialismo considera? Exactamente. Al materialismo histórico lo que le importa es que el factor económico determina la historia. O sea, me quiere decir, ¿qué mueve el mundo? El dinero. Traducido, ¿no? Más fácil. Ahora vamos con la 4. La 4 dice, los modos de producción y el método dialéctico aplicado en la historia corresponden a la corriente de interpretación llamada. Si hablo de modos de producción, método dialéctico, lucha de clases, ¿de qué estoy hablando? De materialismo histórico. Exactamente. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Porque el marxismo es más la interpretación, ¿no? Que se hace de las ideas de Marx. Es diferente. Y luego vamos con la 5. Corriente historicista que establece que el desarrollo de la historia se explica a partir de la lucha de clases entre oprimidos y opresores. Si pienso en lucha de clases, opresores, oprimidos, automáticamente pienso en materialismo histórico. Ajá, acuérdense. Así como sinónimo, casi para que no se les olvide. Materialismo histórico, oprimidos, opresores, burgueses, lucha de clases, método dialéctico, modos de producción. Háganlo como un campo semántico para que lo puedan estudiar así, ¿va? Y luego vamos con la última. A ver quién se acuerda de esta pregunta. La base económica del materialismo está conformada por... ¿Se acuerdan que eran 2 elementos? La base ideológica y la base económica o material, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? A ver si se acuerdan. ¿Va? A ver, yo los espero. Vayan pensando cuál es la respuesta. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción, la ideología y los valores culturales, el capitalismo y el socialismo, o el liberalismo y la globalización. A ver qué les suena. Háganla, si no se acuerdan mucho, descarten. Por ejemplo, el liberalismo y la globalización, pues es como conceptos más recientes, ¿no? Capitalismo y socialismo, pues no. La ideología, no. Sería la respuesta,
serían las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Así es, Veré, muy bien. Fíjense, me voy a regresar al esquemita, ¿va? La respuesta es la A. Me está diciendo que cuál es la base económica. Fíjense, muy bien. Fíjense, me voy a regresar al esquema, no importa si les quedó duda. Me dice, la base ideológica es educación, medios de comunicación y política. Y la base material está formada por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. O sea, lo material es literal, lo que puedes tocar. Y la superestructura es lo que no ves, es lo ideológico, son las ideas, son las creencias, ¿va? Entonces, acá podemos ver, vamos a ver las respuestas. Ok. Aquí están las respuestas, ¿va? De estas preguntas. Bueno, chicos, en la diapositiva les agregué esta información de la historia y la periodización. Ajá, aquí la pueden ver y también hay preguntas. Ajá, les agregué este temita. Les puse las preguntas probables. Ay, muchas gracias, Ángel. Los extraño mucho, pero pues así son los ciclos, ¿no? Hay que, ya después termina el ciclo con un alumno, pero ya saben que vamos a seguir en contacto, ¿va? Ay, muchas gracias, Ángel. ¿Consideras que sí? Ok. Ya después vas a ser mi adjunto, Ángel, porque ya te sabes todos mis temas, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Si tienen dudas, me pueden mandar al grupo o por WhatsApp personal. Yo siempre contesto mi WhatsApp, no los dejo en visto, nunca los dejo en visto. Me gusta tener esa atención con mis alumnos, no pasa nada, mandan preguntas, dudas, no importa, ¿eh? Pues chicos, los dejo. Esta clase la voy a, nada más tengo que esperar a que se descargue y la tengo que subir, por si la quieren volver a ver. Cualquier duda que tengan, me avisan de las dudas. Ahorita voy a subir el quiz para que lo puedan resolver. En Classroom está las diapositivas y todo lo que necesiten, ¿no? Cualquier duda me avisan. Y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y a dejar de grabar porque siempre me tardo en eso.